Buenas tardes, hermanos y hermanas, y de texto bíblico en relación al tema del Apocalipsis. Es un trabajo que comienza como una inquietud del taller de crecimiento y de promoción del desarrollo interior de Nova Forma, en un intento de presentar un esclarecimiento de tipo crítico, historicista y teológico de uno de los textos más controversiales en todo el canon bíblico, y que, en palabras de nuestro conferenciante de hoy, es un texto fundamental de la esperanza y no un texto como ha sido de algún modo distorsionado por hermenéuticas que carecen de un rigor que priva de todas las bondades salvíficas y de buena promesa y de cumplimiento de buena promesa de ese maravilloso texto de alto contenido simbólico. En el grupo Nova Forma siempre partimos de la premisa fundamental de que todos lo sabemos entre todos y de que operamos, como decía nuestro gran maestro Paulo Freire, en un contexto constructivista del conocimiento, donde la experiencia del diálogo es un encuentro de horizontes de apertura recíproca y se practica la autenticidad de esa experiencia desde una perspectiva de una búsqueda de la verdad compartida en lugar de una búsqueda de la afirmación de las ideas y de los enunciados que por adelantado asumimos ciertos en el interior de nuestra subjetividad. También partimos de la premisa de que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, ni nadie tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Nos encontramos en un espacio donde en lo humano todos podemos hacer desde nuestra singularidad y nuestra individualidad una aportación irreductible, porque cada una de las subjetividades y el misterio de cada persona humana, de cada alma humana, está el infinito del universo mismo y del proyecto de todo lo creado. Y también el planteamiento del poeta alemán Goethe de que si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son, y si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían ser, los haces ser más lo que deberían ser. En este mundo de tantas falsas luces, de tantos ídolos con los pies de barro, de tantas confusiones semánticas, de tanta opinología y todología en todos y cada uno de los campos, pues es saludable una experiencia de tipo riguroso para poder levantar conocimientos genuinamente diferenciales y diferenciadores a la hora de acercarse a la propuesta de textos de la antigüedad inspirados y altamente simbólicos. Partimos de una perspectiva que se posiciona en un estado de asentimiento creyente hacia el texto, permitiendo que el texto hable y revele sus propias riquezas intrínsecas sin estar de algún modo proyectando las categorías de pensamiento de nuestra idiosincrasia contemporánea que tanto obnubilan y distorsionan la clara percepción y el recto discernimiento de lo que es la esencia del alma y lo que a ella le es revelado. Tenemos en la tarde de hoy al compañero doctor Ariel Díaz, Ángel Ariel Ortiz Noble, que viene a acompañarnos. Él es catedrático del Seminario Teológico de Puerto Rico y viene a acompañarnos en una continuidad, en un tercer momento de encuentro, sobre la exégesis de este interesantísimo pero de cuidadoso acceso texto del Apocalipsis. Con ustedes, el compañero doctor Ortiz Noble. Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Debo, en el ánimo de ampliar un poco más el contexto de la presentación, soy ministro evangélico desde mi niñez y desde luego que el texto que nos ocupa, Apocalipsis, por ser un libro canónico, un libro que es parte de la Sagrada Escritura, pues es un libro que tiene un mensaje para nosotros hoy, así como lo tuvo para los creyentes del primer siglo, y lo ha tenido para los creyentes de toda esta era cristiana, y lo tendrá hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, que precisamente es puntual en este libro. También quiero añadir que por razón
de mi vocación, el acercamiento que vamos a hacer, si esto sea dogmático, responde a una hermenéutica protestante, que es la hermenéutica en que yo me he desarrollado. En tercer lugar, como muy bien decía nuestro anfitrión, el acercarse al libro de Apocalipsis es una experiencia hermosa, edificante, esperanzadora, y es una experiencia también retante. En el libro de Apocalipsis vamos a encontrar eventos que ya ocurrieron, vamos a encontrar eventos que han estado ocurriendo y eventos que ocurrirán. Y también vamos a encontrar principios intemporales o atemporales que se pueden aplicar a todo lo largo de la era cristiana. De manera que el acercamiento que voy a tener al libro es un acercamiento en ocasiones preteristas. Es decir, que hay cosas que ya se cumplieron. Es un acercamiento historicista en el sentido que hay cuadros y hay notas dentro del libro que nos sugieren que son experiencias que se van dando a través de la historia, y también vamos a encontrar eventos futuros, cosas que ya todavía no se han cumplido y que se van a cumplir. Así que hay preterismo, historicismo, futurismo, y la parte del idealismo, que no es otra cosa que los principios estos incambiables a través de la historia, que también podemos utilizarlos y son de mucho provecho. Estamos hoy haciendo un recap, en buen español, una recapitulación, toda vez que llevamos 2 meses que no nos pudimos reunir gracias a un virus que anda por ahí, que nos traicionó a mí y luego a Jorge. De manera que en el ánimo de calentar un poco y aclimatarnos a la experiencia, vamos entonces a empezar desde el capítulo 1. Ya habíamos hablado del capítulo 1 y habíamos hablado del capítulo 2 y 3, pero vamos a hacerlo hoy de manera lo más rápido posible, sin descuidar el texto, para, si no nos da tiempo hoy, en la próxima ocasión entrar entonces con el capítulo 4 en adelante, donde entramos a enfrentarnos con símbolos interesantísimos. Algo adicional que quiero indicar, es que este libro va dirigido en el contexto inmediato a 7 iglesias, las 7 iglesias de Asia, que las vamos a enumerar ya mismo, pero al mismo tiempo va dirigido a la iglesia universal, a la iglesia de todos los tiempos. Porque como indiqué al principio, hay información y hay bendición para los creyentes en este libro. Antes de proseguir, quisiera hacer una oración para pedirle al Señor que nos dé luz para entender y poder compartir su palabra, toda vez que Él fue quien la inspiró. Señor y Padre Celestial, Dios soberano, Dios del universo, creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ellos hay. Porque de Jehová es la tierra, su plenitud y todo lo que en ella habita. Gracias te doy por la bendición y la oportunidad que me das de compartir tu palabra con nuestros amigos, tanto de forma presencial como a través de estos medios importantes. Gracias por esta tecnología, Dios. Y pedimos, Dios, que la experiencia en esta tarde sea una experiencia gratificante, edificante, y que resulte la gloria tuya y bendición nuestra. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús, porque te doy gracias. Amén. Muy bien. El capítulo 1 del libro de Apocalipsis
los versos del 1 al 20, podemos considerar que es el prólogo al libro. Y aquí hay información importante y vamos a ir sobre el texto de inmediato. El primer verso del capítulo 11 es la revelación de Jesucristo. Quiere decir que este libro, el autor espiritual es Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Utiliza un ángel, un mensajero, para llevarla a Juan. Ya vamos a ver quién es Juan. Pero fíjense que hay una frase importante que dice las cosas que deben suceder pronto. Quiere decir que el Señor Jesucristo le está dando información a la iglesia de cosas importantes y cosas que van a ocurrir pronto en la vida de esas iglesias, porque son 7 iglesias literales. Las iglesias de Apocalipsis no son simbólicas, son iglesias históricas que recibieron este mensaje para recibir consuelo, esperanza, porque estaban viviendo en un contexto muy difícil de persecución y de atropellamiento. Así que esta frase, las cosas que deben suceder pronto, pues podemos decir que son experiencias que habrían de acontecer en el tiempo inmediato. ¿Ok? Han de suceder pronto en un sentido sencillo, recordando que la perspectiva profética al fin es siempre inminente. ¿Ok? Así que cuando el Señor le escribe a esas iglesias, le está diciendo, mira, estas cosas que yo te estoy informando, que te voy a revelar, van a suceder pronto. Algunas de ellas ocurrieron, otras no han ocurrido, porque pronto también puede tener la acepción de que puede significar repentinamente o sin demora. Así que pronto puede ser de pronto. Cuando por ejemplo el Señor dice, aquí yo vengo pronto, siempre hay un aspecto de inminencia en la perspectiva profética. Pero también Él dice, vengo como ladrón en la noche, o sea que viene de pronto. Dice además el texto, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjense que ponernos en contacto con este libro para aquella iglesia y para nosotros hoy es una bienaventuranza. Y bienaventurado quiere decir más que bendecido, dichoso, feliz. Así que es una bendición haber estado en contacto con este libro. Y miren lo que dice, bienaventurado el que lee, porque este libro es una carta. El Apocalipsis tiene 3 géneros, carta, profecía y revelación. Y como carta o epístola es ocasional, la ocasión la vamos a ver cuando Juan entre a hablar, a escribir. Y dice, bienaventurado el que lee. Así que se presume que esta información, este libro, este documento, fue llevado y alguien lo leyó en todas las, iba circulando por cada iglesia, en todas las iglesias a las que se remitió el libro, cada una leyó o escuchó toda la información. O sea, que la iglesia de Éfeso, la de Pérgamo, Esmirna, la Odisea, Filadelfia, ¿okay? Todas las 7 escucharon porque les fue leído este libro. ¿Y por qué podemos decir que es bienaventurado el que lee o el que escucha? ¿Por
poder tener acceso a la palabra de Dios es una bienaventuranza. Nos reputamos como dichosos cuando leemos o estudiamos los clásicos, libros de filosofía, libros importantes de historia, y eso satisface nuestra intelectualidad. Pero cuando leemos la Biblia o leemos un texto sagrado como este, las Sagradas Escrituras, esa palabra no solamente nutre nuestro intelecto, sino que también nutre nuestro espíritu, nuestra alma. Porque Jesucristo dijo, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el escritor de Hebreos dijo que la palabra de Dios es cortante, más que una espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y eso lo que quiere decir es que la palabra de Dios ilumina el ser interior, aclara nuestras ideas, aclara nuestros pensamientos, nos da luz, primero, para entender nuestra necesidad de Dios, y segundo, para nosotros poder caminar certeramente en la vida. El salmista David en el Salmo 119 decía, con lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y añadía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así que en ese contexto es que somos bienaventurados. Así que el lector del libro a esas 7 iglesias estaba siendo bienaventurado, porque esa palabra lo estaba tocando a él, pero al mismo tiempo los oyentes también estaban siendo bienaventurados, porque estaban escuchando y recibiendo la palabra de Dios. Otro aspecto de la bienaventuranza es que el Señor está alertando de primera mano sobre situaciones y necesidades que tenía la iglesia, que era menester que se atendieran de inmediato, porque le iba la vida a esa iglesia. Y también porque el Señor le iba a revelar, le iba a ayudar a identificar los enemigos de la iglesia, quiénes eran los que estaban detrás de la persecución, de la tribulación, del rechazo, del prejuicio a las iglesias de ese primer siglo, y que realmente son los que han seguido a través de la historia haciéndole la vida difícil a los cristianos, porque detrás de esas entidades hay una entidad que lo vamos a ver, se llama el dragón, pero no otro que Satanás, que es el enemigo de Dios y archienemigo de la raza humana. De manera que es una bienaventuranza, y tú que me escuchas, y nosotros que estamos aquí esta tarde, tenemos que sentirnos bienaventurados también, porque estamos recibiendo información sustantiva y medular de la palabra de Dios. Dice, son bienaventurados el que lee, los que oyen y los que guardan. También es importante esto. O sea, Cristo Jesús le estaba diciendo a la iglesia, no solamente es oír, no solamente es leer, hay que guardar, es decir, obedecer las palabras de este libro. Y eso es consono con la enseñanza de Jesús. Si usted va al capítulo 5, del 5 al 7 del Evangelio de Mateo, Jesús dijo, después que termina el famosísimo Sermón del Monte, el que oye esta palabra y la guarda, le compararé a un hombre sabio y prudente, semejante a uno que construyó una casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu sobre la casa, pero la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Sin embargo, el que lee, escucha, pero no guarda, no obedece, dice Jesús, que lo voy a comparar con un hombre insensato o necio que construyó una casa sobre la arena sin zapata. Soplaron vientos, vinieron ríos y la casa que hizo se desmoronó, se cayó, porque no estaba fundada sobre la roca. De manera que no solamente hay que escuchar o hay que leer, sino hay que obedecer también. Y desde el saque de entrada, esta información establece el tono. Es decir, esto es importante, iglesias, estén atentas. De inmediato, entonces, Juan comienza a identificarse como el autor de este libro. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Esos 6 versos, Juan lo que está diciendo es que está indicando que el autor, ¿verdad?, intelectual o espiritual de la carta y de este libro es Dios, Dios mismo. Dios mismo y Jesucristo, que es su Hijo amado. Y concluye el verso 5 y 6 con una información bien importante. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Identifica la obra redentora de Jesús. Y también el efecto de esa obra. Dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y añade el verso 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, todas las unidades de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando Jesús estuvo a punto de ser alzado al cielo, los discípulos, los apóstoles, estaban allí hablando con él y le dijeron, ¿tú vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús le contestó, no les toca a ustedes saber los tiempos o las razones que Dios ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que entre la primera venida y la segunda venida de Cristo hay un periodo en donde la iglesia va a ser testigo. Una vez le dijo eso, dice la Escritura, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, que Jesucristo ascendió a los cielos en una nube. Y ellos estuvieron, los apóstoles, absueltos, viendo ese fenómeno, algo maravilloso. Y luego Jesús se desapareció de ellos, claro que sí, desapareció. Y se le aparecen unas figuras angelicales. Y le dice, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así mismo vendrá. ¿Y qué dice ahí? El verso 7. He aquí viene con las nubes. Así que subió en nube y vendrá en nube. ¿Ok? Pero esta vez no va a ser una experiencia, una epifanía, una manifestación privada. Porque aquello ocurrió en la intimidad de él con sus discípulos. Esta va a ser pública. Dice que viene con la nube y todo ojo le verá, incluyendo los que le traspasaron, o sea, los que lo mataron. ¿Quiénes fueron los que lo mataron? Los judíos, pero los gentiles también, porque Roma fue cómplice de esa ejecución. Así que todos lo van a ver. Y él viene para unos en bendición y para otros en juicio de condenación.
Y entonces termina el verso 8 diciendo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Así que en estos primeros 8 versos se identifica Juan como autor, Cristo como el autor principal y su Padre, que es a través de un ángel, que es una bendición o una bienaventuranza poder tener acceso, acceder al libro de Apocalipsis, que las iglesias a las que le iban a recibir este libro iban a estar atentas oyendo, y una persona iba a leer, porque en aquella época no es como ahora. Yo tengo aquí una Biblia y tengo como 15 ediciones en mi casa, y en cada casa que estoy seguro en Puerto Rico hay una Biblia. Es tan accesible, valen 10, 15, 20 dólares. Antes no. En aquella época no había una Biblia en cada casa. Ni siquiera todavía había una Biblia, porque Biblia es Biblion, que es la colección de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. No existía la Biblia todavía. La única Biblia que existía y era, vamos a decir, patrimonio de los judíos, era la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, que eran Sagradas Escrituras. Jesús endosó ese canon y los apóstoles también. Para ellos, esa era la Biblia original del Antiguo Testamento. Luego, cuando se termina el proceso del canon, se identifican 27 libros canónicos inspirados por Dios y se añaden. Así que hay 66 libros. Pero en la iglesia no es como ahora. Yo como pastor voy a predicar, voy al púlpito y digo, abramos nuestras Biblias. Y cada cual hace así, saca su Biblia, busquen en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Y todo el mundo va a Apocalipsis. Allí no. Allí todavía no sabían el nombre del libro. Estaba acabadito de salir de la Tahona. Acabadito de dormir. Tremenda experiencia. Y es parte de lo que yo quisiera llamar la atención, ¿no? Y ubicarnos en el contexto de los recipientes originales. Porque muchas veces nosotros creemos, cuando nos acercamos a la Biblia, que es un libro que se escribió ayer para hoy. ¿No? Es un libro que ha estado escribiéndose como por 1000 años, un poco más, en donde Dios ha usado más de 40 autores para escribir todo lo que está ahí. Y los oyentes originales que recibieron esas instrucciones o esas profecías o esas cartas o esos evangelios, ¿no? Eran hermanos nuestros del primer siglo, los del Nuevo Testamento, y los hermanos nuestros del Antiguo Testamento, los hebreos. Así que uno tiene que ubicarse contextualmente en el contexto cultural. Estoy allí sentado en una iglesia humilde, sencilla, de Asia, sometida a unas presiones políticas y religiosas, porque no solamente era política por Roma, era religiosa por los judaizantes y también socialmente, porque la religión pagana era politeísta y veía el cristianismo como una amenaza. Por lo tanto, tenían 3 flancos que estaban atacando a la iglesia: la política, el judaísmo y el paganismo. No era fácil ser cristiano en el primer siglo. Hay gente que dice, ¡ay, qué difícil es ser cristiano! Ahora es un mamey. En el primer siglo era la vida que estaba en juego, prácticamente, ¿no? Entonces, vemos que entonces Jesús se presenta a Jesús como el dador de la vida, la bienaventuranza del libro, el Padre Celestial, un mensajero que lleva la información a Juan, etcétera. Se hace una doxología bien bonita, ¿no? Diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, etcétera. Entonces, los versos del 9 al 20 es una descripción del Cristo glorificado. Y es importante que nosotros entendamos que para los oyentes originales, los lectores originales, era importante que ellos supieran bien claro quién era el que estaba acercándose a ellos. ¿Okay?
Ellos habían escuchado predicaciones de Jesús. Hasta ese momento ya estaban circulando evangelios, se escribieron como en el año 55, 60, cartas, las cartas paulinas, las cartas petrinas también. O sea que ya habían documentos apostólicos circulando, pero no estaban editados, no estaban compilados. Y había mucha tradición todavía oral. Le había llegado mucha información, la tradición cristiana, por transmisión oral. Esos primeros 30, 40 años de la vida cristiana fue por transmisión oral. Así que ellos habían escuchado estas cosas, la vida de Jesús, la muerte de Jesús, el sacrificio, su resurrección, la ascensión, todo esto, ¿no? Y de momento, Jesús se le presenta a Juan y dice, yo tengo una revelación para las iglesias. Y Juan, en visión, comienza a ver cosas que nunca había visto. Y él la transcribe. Juan transcribe lo que ve. Y lo que ve fue extraordinario. Extraordinario. Es el Cristo ya no resucitado solamente, sino el Cristo resucitado y glorificado, como está Él. Y lo que ve Juan, mira lo que ve. Yo, Juan, estoy leyendo el primer capítulo porque creo que es fundamental, ¿verdad? Antes de entrar a los mensajes que el Señor le dio a cada iglesia. Dice, yo, Juan, vuestro hermano, así que le está escribiendo a sus hermanos. Yo, Juan, vuestro hermano. O sea, que él está escribiendo a sus hermanos en la fe. ¿Es cierto? Y copartícipe vuestro en la tribulación. Quiere decir que estaba pasando por tribulación, igual que la iglesia. Y la tribulación, en la Biblia, cuando se habla de tribulación, el aspecto cristiano es persecución, dificultades a causa de su fe, prejuicios, discrimen. Todo eso estaban pasando los cristianos de esa época, y Juan también. Dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él estaba exiliado o exilado en una isla que era una prisión en el Mediterráneo. La isla se llama Patmos y estaba allí. Y dice él que estaba allí a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que cuando él recibe esa visión, él estaba preso, exilado en esa isla, debido a que él era un cristiano y era un predicador de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo dice, copartícipe vuestro. O sea, que no solamente él estaba pasando por esa experiencia de tribulación, sino también tiene los hermanos de la iglesia. Él dice dónde estaba, ahora va a decir cuándo y cómo estaba. Dice, yo estaba en el espíritu. Cuando esa frase se usa en la Biblia, estaba en el espíritu, lo que quiere decir que estaba en comunión íntima con Dios. Era un hombre, era un apóstol. Era un hombre que oraba, un hombre que buscaba de Dios, un hombre que consideraba importante practicar esas disciplinas espirituales fundamentales en la vida cristiana, lo cual resulta paradójico, porque cómo es que un hombre exiliado en una isla, solitario, sin nadie que pudiera estar con él, pudiera estar en el espíritu, pero no es el primero. No sé si ustedes pueden recordar la historia de Pablo y Silas en Filipos, que estaban presos
en el calabozo de más adentro, dice la escritura en el libro de los Hechos. Y a la medianoche estaban con grilletes, con cepo, que estaban tirados en el piso allí. Dice la escritura que cantaban y oraban a Dios. Y todos los presos lo oían. Estaban en el espíritu. Y cuando uno está en el espíritu, Dios responde, Dios hace cosas. ¿Okay? No vamos a entrar en todos los detalles, pero en este caso dice que hubo un temblor, las cadenas se rompieron, los cepos se abrieron, y de momento todo el mundo quedó libre. Y el carcelero, cuando vio que las puertas de las cárceles, porque todas las puertas se abrieron de los calabozos, él pensó que todos los presos se habían escapado. Y él se iba a inmolar. Lo practica de Jaraquí. Cogió la espada y se iba a matar. Y Pablo lo vio y dijo, ¡no! No te hagan ningún daño, todos estamos aquí. Y el carcelero se quedó asombrado, salió corriendo, fue al calabozo, se tiró de rodillas y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cualquiera. Ante ese esa hecatombe, porque era ley. Si tú eras carcelero y se te escapaba un preso, tú tenías te iban a matar. O sea, tú tenías que responder con tu vida, por la vida del preso. Como él sabía eso, antes que me maten, me mato yo. Porque los romanos eran crueles. Antes de matarte, sabrá, ellos te torturaban y te hacían barbaridades, ¿no? Y digo, espérate, déjame matarme yo primero. Y Pablo entonces lo alerta. Y el hombre se convirtió, cualquiera no se convierte. ¿Ok? Así que esa experiencia en el espíritu no era la primera vez que ocurría en el Nuevo Testamento. Quiere decir que estaba en comunión con Dios. Y estando en comunión con Dios, dice que estaba en el espíritu cuando el día del Señor, domingo. La tradición cristiana, desde la resurrección de Cristo, es que ahora el día del Señor es domingo. Hay tradiciones religiosas que lo siguen celebrando sábado, pero el cristianismo, la cristiandad, entiende que al Cristo resucitar domingo, pues le da un matiz de importancia a ese día y en recordación de su resurrección y la victoria de Cristo sobre el pecado, el diablo, Satanás, etc. Comenzaron a reunirse los domingos y usted lee la Biblia y los domingos los cristianos comenzaron a celebrar el domingo, celebrar la Santa Cena, partían el pan con alegría, se visitaban y cada vez que hay una experiencia de culto en el Nuevo Testamento es domingo. Así que el domingo, en el Espíritu, el día del Señor, y dice Juan mismo que oyó una voz detrás de mí, una voz como de trompeta, una voz potente, autoritaria, y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas eran las 7 iglesias que estaban en Asia y ellas, interesantemente, estaban ubicadas en una ruta que parecía un semicírculo. O sea que Éfeso, después de Éfeso, el libro fue llevado a Esmirna, a Pérgamo, y cada una de esas iglesias que no estaban una al lado de la otra, ¿no? Estaban kilómetros distantes en otras ciudades, pues había como un semicírculo, ¿no? Dicen que era como una ruta postal, ¿ok? O sea que el mandato era que eso que iba a escribir Juan había que circularlo por las iglesias. O sea que todo el libro llegó a cada iglesia y fue leído a los 21 capítulos de Apocalipsis. Obviamente antes no se dividían las escrituras en capítulos y versículos. Era un solo texto.
sin verso ni capítulo. Era una prosa completa, en prosa. Toda esa información le llegó a cada iglesia. O sea, no le llegó un cantito a una, un cantito a otra y un cantito a otro. No. El mensaje que iba para Éfeso lo escuchó Éfeso, pero lo escuchó Esmirna, Pérgamo. El mensaje que era para Pérgamo lo escuchó Éfeso. Además de todo lo demás. Porque Dios quería garantizar que la iglesia escuchara todo. Y yo creo que Dios quiere que escuchemos todo, porque toda la palabra de Dios es buena. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 de Timoteo 3:16. Así que el Señor quería que todas las iglesias, inclusive la iglesia moderna actual, escuchara todo. Porque todo lo que había ahí era importante. Y entonces cuando Juan se vuelve a ver quién era, vio una visión bien impresionante. Vio 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hijo del Hombre. Dice uno semejante al Hijo del Hombre. Esa frase, Hijo del Hombre, es importante, es escatológica. Y se da por primera vez en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Cuando Daniel tuvo esta visión, después de haber visto los reyes los imperios de la tierra caer uno detrás del otro, vio una visión de un anciano de Elías y uno semejante al Hijo del Hombre, que llegó hasta ese anciano de Elías y le fue dado un reino eterno, inconmovible, que iba a dominar sobre toda la tierra, sobre todo el mundo. Y ese es Jesús, es una profecía mesiánica. Por eso es que Jesús, en su ministerio, ustedes van a darse cuenta cuando lean los evangelios, que él se adjudica a sí mismo el título El Hijo del Hombre. Y la referencia es Daniel 7. Por eso los fariseos y los religiosos de la época le dijeron que era un blasfemo. Lo acusaron de blasfemo y por eso levantaron cargos contra él. Y fueron las razones por las cuales fue llevado a Roma, al tribunal romano. Porque ellos sabían que el Hijo del Hombre, de acuerdo a Daniel, no era otro que el Mesías, el ungido, el esperado. Y si es Jesús, dijo, cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, el Hijo del Hombre es el dueño del día de reposo, se adjudicó así mismo ese título, ellos dijeron, ¿tú estás diciendo que tú eres el Mesías? Jesús dijo, sí. En un momento dado, pero sí, yo soy el Mesías. ¡Blasfemia! Entonces, no hay otro más. Tú eres el rey, sí. Pues no hay otro rey más que el César, que es cierto. Y cogieron ahí un minuto, se lo llevan testado y empezaron a meter. Así que el Hijo del Hombre es Jesús. El Mesías. Mesías es una palabra hebrea que significa ungido, que el equivalente es Cristo, Christos en griego. Así que Cristo, Mesías, ungido, es lo mismo. Jesús, el Mesías. Jesús, el ungido de Dios. Jesús, el Cristo. Y dice que
en medio de los 7 candeleros a unos semejante. Vamos, ya mismo vamos a ver qué son los 7 candeleros, porque aquí empieza el asunto de los símbolos. ¿Okay? Y es importante. ¿Cómo estaba vestido? Entonces ahora viene una descripción de su atuendo real sacerdotal. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, santidad, pureza, limpieza, como nieve, sus ojos como llama de fuego, penetrantes, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, firme, estabilidad, control, y su voz como estruendo de muchas aguas, autoridad. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su mano derecha 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta es una figura que se repite. Cuando dice que salía una espada aguda de 2 filos, no es que él andaba con una espada por ahí así, pintando de la boca. Porque se refiere a la palabra de autoridad del Señor. Por eso es que al final de Apocalipsis, cuando dice que él destruyó a Dios con la espada que salía de su boca, ¿eh? Él solamente tenía que hablar. Con solamente hablar ocurrían las cosas, porque él es el creador también. Entonces, su cabeza, porque ya lo leímos ya el 16, que dice tenía en su diestra 7 estrellas, salía una espada de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué es lo que está viendo Juan? La brillantez del rostro de Jesús. Eso habla de santidad, de gloria, de poder, de luz que ilumina, que alumbra. No sé si ustedes han leído en el Antiguo Testamento que Moisés, luego de haber estado en contacto con Dios por 40 días en el monte Sinaí, cuando bajó del monte, dice el relato bíblico que su rostro le brillaba. O sea que ese asunto de cuando el rostro le brilla a los siervos de Dios, en este caso, ¿verdad? O sea, sobrenatural como Moisés y Jesús, lo que indica es presencia de Dios. ¿Okay? Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cualquiera no cae como muerto. Si uno tiene una experiencia como esta, lo menos que uno puede hacer es empezar a temblar, porque la verdad es que es una experiencia extraordinaria, sobrenatural, de una manera inesperada, que Juan está recibiendo esta manifestación. Dice que cayó como muerto a sus pies. Nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad, ¿verdad? Débil. Pero dice que él puso su diestra sobre mí, dice Juan, diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. El que vivo y estuve muerto. ¿Quién es? Jesús. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Jesucristo se está presentando como el que venció, como el que tiene control, el papá de los pollitos, el curita del pueblo de Satanás y del pecado y del mundo, el que venció. Dice, yo soy el alfa y el omega. Estuve muerto, pero resucité, ascendí a los cielos y que me estoy presentando como el Cristo glorificado y exaltado a la diestra del Padre. Repite y dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las que han visto, las que son y las que serán. O sea, que él va a escribir, va a ver, va a recibir información en esos 3 modos. Las que son, las que están y las que serán después de él.
misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, aquí vienen los dos simbolismos, las estrellas y los candeleros, dice el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son estos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ha habido diferentes acercamientos a estos símbolos. Sobre los candeleros no hay duda, porque dice las 7 iglesias, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, los 7 candeleros, normalmente los candeleros en aquella época, por lo menos los hebreos, tenían 7 brazos y cada brazo tenía una vela o una lámpara de aceite de oliva, ¿no? Y Jesús estaba en medio de esos candeleros, como decir, yo soy quien habita en la iglesia, yo soy el Señor de la iglesia. Pero entonces cuando habla de las 7 estrellas, que dice que son los ángeles de la iglesia, hay algunos intérpretes que dicen que son líderes o pastores de las congregaciones, que es en mi posición. Hay otros que dicen que son ángeles que velaban sobre las iglesias. Otros dicen que son el representante de la iglesia. Dice Maus, que uno de las referencias que yo usé, que la respuesta más satisfactoria es la que afirma que la referencia del ángel al ángel de la iglesia es una manera de personificar el espíritu característico de la iglesia. Es decir, que cada iglesia tenía una personalidad, pero obviamente las iglesias no funcionaban sin cabeza, siempre había alguien al frente. O sea que ese ángel tenía que ser, por obligación, alguien que representaba el carácter de esa iglesia. Así que aquí en el capítulo 1 hemos visto el autor, el agiógrafo, ¿verdad?, que es el que escribe, pero el autor espiritual, que es el Señor, la Trinidad completa. Se presenta a Cristo como el victorioso, se presenta a Cristo como el que venció la muerte y todo esto. ¿Y qué importancia tiene eso para la iglesia? Que la iglesia entonces eso le iba a dar aliento. Mira, el Cristo resucitado nos está escribiendo una carta. No se ha olvidado de nosotros en medio de esta crisis. Eso es importante. Y decir, yo estoy en medio de ustedes. Yo ando en medio de los candeleros de oro. Y tengo control sobre las personas que están liderando. Se identifica como el que murió por ellos. Así que toda esa información del capítulo es fundamental en el contexto inmediato de los oyentes originales. ¿Okay? Porque ustedes saben que cuando uno está en una crisis, el síndrome de la soledad se acrecienta. Cuando uno está en una crisis severa, el síndrome de la autocompasión se exacerba. El síndrome de la desesperanza se exacerba también. O sea que soledad, desesperanza, autocompasión y todas esas experiencias, reacciones que son normales en los seres humanos, vienen. Y qué bueno, cuando alguien viene y nos echa el brazo. ¿Verdad que sí? Qué bueno cuando alguien nos echa el brazo en la crisis, y nos da palabras de aliento, y nos consuela. Por eso es lo que estaba haciendo el Señor, echándole el brazo a la iglesia, dándole palabras de consuelo. Yo estoy aquí, estoy en medio de la iglesia, yo sé que están ustedes pasando por situaciones difíciles, en tribulación. Mi siervo Juan, y ustedes también, su consiervo. O sea, de entrada, eso es lo que el Señor quiere que yo me va a hablar. Cristo me va a hablar. Vamos a ver lo que nos tiene que decir, pero ya sabemos que Él nos va a hablar y va a hacer cosas buenas, porque dice bienaventurado. El mensaje, ellos dicen, bueno, algo chévere vamos a recibir aquí. Y esa nota de esperanza empieza con el primer capítulo. Por eso es que muy bien afinado lo que dijo nuestro anfitrión Jorge,
que la tónica del libro no es una tónica de miedo o terror. Esas escuelas de interpretación que ven en el Apocalipsis monstruos reales, literales, no están aplicando las reglas correctas de la hermenéutica. En la hermenéutica bíblica hay figuras del lenguaje, hay algo que se conoce como metáfora, símil, hay símbolos, hay tipos, hay otras figuras del lenguaje que estoy aquí tratando de evitar que se me caiga, se me desconecte la computadora. Allá habrá, hay luz allí, en aquel lado de a ver, es que eso tiene tres patitas. No ver allá. Nos excusan, estamos en vivo. A ver si cogió electricidad. Yo creo que en que estaba originalmente había ahí sí está enchufado. Okay, ya. Yo creo que aquí había también. Lo que pasa es que la pieza detrás de la computadora estaba haciendo algo incorrecto. Esta pantalla no es touch screen y yo le estaba dando a la pantalla. El operario. Es la pieza detrás del. Ay, señor. Bien. Seguimos. Así que está ¿verdad? Que era estipulado que ese primer capítulo de ese escrito era fundamental para la iglesia. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Porque ahora vamos a entrar en el mensaje a las iglesias. No vamos a ir en detalle a todas las, ¿verdad? A todas las iglesias en detalle, pero sí vamos a mencionar las iglesias. ¿Cuáles son? Quería preguntar, en una de las presentaciones anteriores, hiciste una breve mención de pasada, pero me parece que era esclarecedora, de cuáles son ese mínimo conjunto de criterios hermenéuticos que acompañan una sana interpretación del texto sagrado bíblico. Si pudieras como una, sí, gracias. Para beneficio de los que no escucharon lo anterior. Hay unos elementos fundamentales en interpretación bíblica. Y básicamente tienen que ver la palabra clave más importante en exégesis hermenéutica es el contexto. De hecho, hay algunos autores que dicen que el principio hermenéutico por excelencia, el más importante es el contexto. El contexto en tres modos: contexto social, cultural, histórico y literal. Son cuatro aspectos del contexto. ¿Por qué? Porque estos autógrafos, que son los documentos originales, se vieron en un contexto distinto al nuestro. Hace 2000 años, hace 3000 años, cuando se empezó a escribir el Pentateuco, hace 2000 años cuando se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Entonces, hay que atender eso, hay que ir al contexto para poder recipientes originales. Número 2,
¿Cuál fue la intención del autor? ¿Qué quiso decir el autor? Eso es importante. ¿Okay? Así que el contexto es sumamente importante, entenderlo en esos modos. Y entonces hay que hacer algunas preguntas al texto, ¿verdad? Como qué, por qué, cuándo, dónde, quién, para qué. Por lo menos 6 o 7 preguntas hay que hacerle al texto. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, para qué y quién? Porque esas preguntas nos van a permitir ubicarnos dentro de ese texto. Entonces, lo primero que hace el intérprete es que se mueve al texto original. Se mueve al texto original. ¿Ok? Se mueve. Y entiende lo que pasó ahí. Y en tercer lugar, tiene que establecer las diferencias que hay entre esas personas y nosotros. ¿Qué diferencias había? ¿Qué hay? ¿No eran judíos? Yo no soy judío. Estaban bajo el antiguo pacto, ahora tenemos un pacto nuevo. Vivían en Palestina, yo vivo en Puerto Rico. Celebraban una clase de culto distinta al culto que yo celebro como cristiano hoy. O sea, hay diferencias. Pero entonces, encontramos en el texto unos principios, una información que no cambia por el contexto. Porque el amor de Dios no cambia. La realidad de nuestra condición espiritual no cambia. La necesidad nuestra de Dios no cambia. Los planes de Dios no cambian. El interés de hablar de Dios no cambia. Así que esas cosas están en el texto. Entonces establecemos un puente entre aquel contexto y nuestro contexto. Y entonces establecemos un puente de esos principios que aplican tanto a ellos como a nosotros. Pero hay similitudes también. Hay diferencias, pero hay similitudes. Vamos a buscar esas similitudes. ¿Cuáles son? Ellos eran creyentes, yo soy creyente. ¿Creemos en el mismo Dios? Sí, creemos en el mismo Dios. ¿Tenemos una esperanza? Sí, tenemos la misma esperanza. Pues entonces esas similitudes las aplicamos también. Entonces, cuando hacemos el puente, buscamos nuestro contexto. ¿Quién yo soy? ¿Dónde vivo? ¿Cuál es mi fe? ¿Por qué experiencia estoy pasando? Etcétera. Y entonces digo, ok, ese Dios que se acercó a ellos en su momento de necesidad no cambia, es el mismo Dios y está interesado en mi necesidad. Y así vamos estableciendo ese puente, tomando en cuenta las diferencias y similitudes y los principios que no cambian con el tiempo, y entonces podemos buscar una aplicación del texto a nuestra vida. Y eso pasa en Apocalipsis. En Apocalipsis encontramos un contexto cultural, literario, histórico, social, religioso, que tiene diferencias con nosotros y tiene similitudes. Y encontramos a un Dios que está haciendo una gestión proactiva para acercarse a esa iglesia. Y ese Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, también le interesa acercarse a nosotros y darnos esa información. Así que es importante eso, porque hay veces, como dije hace unos minutos atrás, pensamos que eso se sentó alguien y lo escribió y es para nosotros. Y entonces obvió lo que
significó para los primeros oyentes. No, hay que primero ver y entender qué significó para los primeros oyentes y luego entonces qué significa sin que la interpretación del texto cambie, qué significa, es decir, cómo aplica a nosotros hoy. Así que yo espero que eso haya contestado la pregunta. Gracias. Vamos entonces a ver rapidito la carta, la información que el Señor le quiso enviar a las 7 cartas, a las 7 iglesias. Las 7 iglesias son, ya lo menciona el texto, escribe a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Odisea. Son 7 iglesias. Había más iglesias en el Mediterráneo. Había iglesias de Jerusalén hasta Roma. Ya en ese entonces, la iglesia de Roma, que Pablo escribió una carta, existía. O sea que ya todo la costa mediterránea, Asia, Grecia, hasta Roma, toda esa cuenca del Mediterráneo, Sidón, Siria, tenía iglesias también. ¿Okay? Pero yo creo que el Asia, por haber sido tan céntrico, geográficamente hablando, era un centro comercial, habían avenidas, carreteras, pues era fundamental, y por eso Pablo no fue Pablo que escribió el libro, ¿no? Pero Pablo se concentró mucho en la actividad misionera en Asia, lo que es Turquía hoy en día. Entonces esas 7 iglesias son iglesias históricas, pero es interesante que son 7. Creo que la intención es que también, por ser 7, un número simbólico de plenitud, lo que nos está diciendo es que este mensaje para esas 7 iglesias es un mensaje para toda la iglesia. ¿Okay? Son 7 iglesias. Habían más. Quiere decir que es un mensaje para toda la iglesia de todos los tiempos. Entonces, la primera subcarta, porque todo el libro es una carta, pero en el libro hay 7 secciones que van dirigidas a iglesias distintas, pero como dije ahorita, todas las iglesias leyeron todo el libro, así que leyeron el mensaje que iba para Éfeso, leyeron el mensaje que iba para Tiatira, etcétera, etcétera. Eso es claro, porque eso le daba un contexto más amplio de lo que el Señor quería hacer con las iglesias. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, en esas cartas a las iglesias, el Señor se identifica como Cristo, basado en la visión que tuvo Juan. Algún aspecto de la visión que tuvo Juan, él lo resalta. Por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, dice, escribe al ángel de la iglesia, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Él hace referencia a la visión que tuvo Juan al principio. Usted dice, el que tiene 7 iglesias, el que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los candeleros, y a cada iglesia se le presenta utilizando un aspecto de esa visión que tuvo Juan, que él la registra en el capítulo 1. Así que en cada una de las secciones del libro para las iglesias, el que habla es Cristo, se identifica a sí mismo como el que está dirigiéndose a la iglesia. Entonces, a cada iglesia, él le señala sus virtudes y sus defectos, o sus virtudes o sus defectos. ¿Y por qué hago esta digresión? Porque no todas las iglesias tenían virtudes y defectos. Hay 2 iglesias que tenían virtudes solamente. Es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Esas 2 iglesias no tenían defectos. Desde el punto de vista del texto, ¿verdad? El Señor no le encontró pecado reprochable. Esmirna y Filadelfia.
Pero había una iglesia que solo tenía pecado, defectos, que es la iglesia de la Odisea. Las otras 4 tenían virtudes y defectos. Por ejemplo, Éfeso tenía cosas buenas y cosas malas. Pérgamo tenía cosas buenas y cosas malas. Tiatira y Sardis tenía cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas eran las obras que ellos hacían, obras piadosas. Las cosas buenas tenían que ver con la defensa de la doctrina, pero las cosas malas tenían que ver con permisividad pecaminosa. Habían dejado que en la iglesia entrara pecado. Y el Señor dice, mira, esto lo tienes que arreglar. Así que él decía, en esas 7 secciones, decía, Éfeso, te doy crédito por esto y por esto, pero has dejado tu primera amor. Tienes que arrepentirte de eso y hacer las primeras obras, porque si no, entonces venía el epílogo de la carta, de la subcarta. El epílogo era, si no te arrepientes, va a haber juicio sobre ti, y los juicios de Dios son justos, ¿verdad? Es decir, te voy a disciplinar, ¿verdad? La disciplina es un aspecto de la vida cristiana, no es nada malo con eso, porque el Padre, al Hijo que ama, lo disciplina. Si Dios no nos disciplina a nosotros, ¿sabes lo que dice el libro de Hebreos? Que entonces seríamos bastardos, así de fuerte. Pero como somos creyentes, somos hijos, por lo tanto, no somos bastardos, somos hijos, y por eso papá Dios nos disciplina para que nos enderecemos. Pudiera ser que esa carta, se me ocurre a mí, que sea un tipo de exégesis en lo que llama virtud y error o distorsión inherente a cada una de las 7 formas de distorsión diferentes, una correspondiente a cada una de las iglesias. Pudiera ser la distorsión el riesgo de, en el proceso de inculturarte o transculturarte, de entrar en un contexto cultural diferente, qué elementos de ese contexto nuevo del lugar a donde llega tu espacio misionero, tu doctrina misionera, puede converger armoniosamente con elementos culturales preexistentes y cuáles pudiera presentar una dificultad. Por ejemplo, en Éfeso pues habían unos cultos antiguos a diosas de la maternidad, Demeter, Perséfone. Cuando se dan los concilios, hay una, obviamente, tal vez esto no nos extendamos demasiado, pero es por dar un ejemplo, el elemento de la perspectiva de la Virgen en el mundo confesional cristiano católico tiene una impronta de Éfeso, de ese legado. Pudiera ser que las cartas están intentando hacer una especie de advertencia teológica o crítica cultural del cuidado que tiene que tener una doctrina cuando entra en un espacio cultural, de no contaminarse en un grado indebido y de identificar qué aspectos de esa cultura particular no son contrarios o riesgosos para la causa de la sana doctrina. Bueno, lo primero, contestando a tu pregunta, hay un concepto, ¿verdad?, de la Biblia que se llama santidad. Y santidad significa apartarse del pecado. Y Dios ha definido qué es pecado, ¿verdad? El pecado no es otra cosa que violentar la voluntad divina. Él ha expresado su voluntad. De cierta manera, en la escritura. Y entonces, el propósito de Dios es alertarnos para que nosotros no violentemos su voluntad. En el caso que tú me estás presentando, cuando la iglesia entra o la gestión misionera entra en una cultura a predicar el evangelio, va a encontrar que en esa cultura hay elementos que si tú los incorporas
a tu experiencia religiosa van a violentar la voluntad de Dios. Como por ejemplo, la idolatría, el politeísmo, la lujuria, el tipo de vida licenciosa, y dio todo esto porque en el primer siglo y en esa cultura existía eso. Lujuria, licencia, idolatría, politeísmo, etc. De manera que entonces Dios, el Señor, quería que sus iglesias fueran santas. O sea, no se afectaran con una cultura que fuera dañina o perjudicial a la fe. Yo creo que las cartas, esas cartas a la iglesia, esas secciones, partían de una realidad de cada iglesia. Cada iglesia tenía su peculiaridad. Todas estaban en un ambiente difícil, pero no todas reaccionaron de la misma manera a ese ambiente difícil. Y la dificultad era la misma. Y era la misma. Por eso es que Esmirna y Filadelfia, el Señor las encuentra que no habían incorporado a su experiencia esos elementos pecaminosos de esta cultura. O no habían podríamos decir, no se habían apocado en su convicción espiritual. O iglesias que se habían mantenido en una experiencia de estar en el espíritu, como Juan, en Mirna y Filadelfia. Yo dije hace unos momentos que era bien difícil ser cristiano en esa época, porque la cultura y las presiones que recibía la iglesia estaban sancionadas, estaban aceptadas. La cultura del pecado estaba aceptada en esa experiencia. No es como ahora, que por ejemplo, sí hay pecado, pero el cristianismo, todo el mundo en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Europa, unos más, otros menos, han estado en contacto con la religión cristiana. Pero el cristianismo era nuevo allí, en Asia, en el Mediterráneo, en Antioquía, en Grecia, en Atenas. O sea que la iglesia penetra a un campo al que la gente iba a reaccionar de manera adversa. Porque, por ejemplo, en el caso de Pablo, cuando va a Atenas, al Areópago, decían, vamos a ver qué nos va a decir este loco, con qué viene. Y Pablo, después que predica y habla del juicio y de la resurrección, dijeron, muchachos, le vamos a ir otra vez. Nosotros no vamos a creer eso. Algunos creyeron, pero no todos. Así que cada iglesia tenía su contexto inmediato. Unos reaccionaron de una manera, otros reaccionaron de otra. Éfeso dejó su primer amor y Dios le llamó la atención por eso. No estaban evangelizando como al principio. Otros habían permitido que influencias de adulterio entraran en la iglesia y lo permitieron. Otros permitieron doctrinas de error en la iglesia. No fueron suficientemente firmes como para rechazar eso. Y la última iglesia, la Odisea, esa era una mega iglesia de la teología de la prosperidad. La Odisea, y quiero leerlo, pero antes de leerlo, siguiendo el hilo que llevaba al principio, y espero haber contestado la pregunta, cada iglesia
tenía, el Señor le iba diciendo, y a uno decía, mira, tienes que mejorar aquí para que puedas recibir tu galardón completo. ¿Verdad? Había disciplina y había promesa. Pero miren lo que pasa con los Odisea. Es interesante. Dice, el mensaje a la Odisea, que escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, que dice, es Jesús quien está escribiendo, quien está dictando. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea que era una iglesia que se había prácticamente independizado de Dios. Tenía todos los medios, tenía riqueza, tenía gente influyente. Se había poseído de su propia idea de autosuficiencia. Sí, exactamente. Y como que pensaban que no necesitaban más nada. Y así hay iglesias hoy en día, particularmente estas mega iglesias y esta gente que promueve la teología de la prosperidad, aunque no lo dicen, son sus propios dioses y determinan lo que quieren hacer y establecen unos esquemas para seguir enriqueciéndose y reciben su propia recompensa, que es no es otra cosa que los aplausos de la gente. Se insertan en el concepto del éxito mundanal, teniendo carros lujosos, aviones, jets y edificios inmensos que visten de los pastores de trajes de 1.500, 2.000, 3.000 pesos de seda, etcétera, etcétera. Tienen guardaespaldas y tienen su propia recompensa. E interpretan la riqueza como un signo infalible de bendición otorgado por Dios mismo. Exactamente. Es el nivel de la falsificación elevado a una potencia inconcebible. Y entonces, ese fenómeno que lo estamos viendo hoy, lo vimos ahí, en el primer siglo ya. Y dice, pero el Señor entonces dice, tú dices que eres rico, que no necesitas nada, que eres autosuficiente. Sin embargo, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, la realidad material de la iglesia era una, pero su realidad espiritual era otra. Y como dice muy bien Jorge, hay veces este tipo de experiencia religiosa conectan ese tipo de progreso material con bendición de Dios espiritual. Y no es así. De hecho, la Biblia enseña que no debemos procurar hacernos ricos, porque el que procura hacerse rico cae en tentación y lazo. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y estas personas procuran hacerse ricos y caen en tentaciones, entonces empiezan a manipular la gente y empiezan a establecer ciertos sistemas y estructuras para seguir haciéndose más ricos. Y empiezan a construir una racionalización teológica y bíblica que pretende legitimar y justificar su riqueza del mundo como proveniente de don de Dios, que lo diferencia de los demás y lo superioriza al otro hermano. Eso es correcto. Pero se olvidan de que ese tipo de teología es una teología que no es consistente con la teología bíblica. Claro. Solamente cogen una parte de la narrativa bíblica del Antiguo Testamento
Y ahí dice, no, Abraham era rico. Mira a David, mira a Salomón. El traje de Jesús era de una sola pieza y era de un lino especial y de seda. Pero no lo compró, se lo regalaron. El Hijo del Hombre, una persona le dijo, te voy a seguir donde quiera que vayas. Y yo digo, el Hijo del Hombre, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos. Pero el Hijo del Hombre, Jesús, no tiene ni de dónde tocar su cabeza. Hasta la tumba de Jesús fue prestada. Que no me vengan con ese punto. Y cuando tú ves la vida de los apóstoles, y Pablo y Pedro, eran gente sencilla, humilde, y el consejo bíblico era, no uses la religión como fuente de ganancia deshonesta. Eso está claro. Cuando Pablo exhorta o instruye a su discípulo Timoteo, ¿no? Así que cuando la teología de la prosperidad no aguanta un análisis serio y una hermenéutica seria de la Sagrada Escritura. No la aguanta. No la aguanta. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y cuando le escribe a los corintios, dice, la mayoría de ustedes no son poderosos, son sencillos, son simples, son pobres, no son prepotentes. Pablo a los corintios, el inicio del mundo escogió Dios para avergonzar a los poderosos, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los ricos. O sea que Dios trabaja con gente sencilla y humilde. ¿Hubo ricos que se convirtieron? Sí. Zaqueo se convirtió. José de Arimatea, que era rico, se convirtió. Pero ¿qué dijo Jesús? Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Lo dijo Jesús. Cuando los discípulos escucharon esa sentencia, como ellos asociaban la riqueza con bendición de Dios, y estaban en formación, recuerden, le dijeron, pues entonces nadie podrá ser salvo, porque si los ricos que tienen bendición de Dios porque son ricos no se pueden salvar, ¿quién se va a salvar? Jesucristo le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo recuerdo un gran padre de mi espíritu y maestro, el doctor Arturo Virgilio Dávila, que siempre decía en un tono jocoso que la parábola del hombre rico y el ejemplo del camello por el ojo de la aguja, que en 2000 años eso a quien único le había preocupado eran los camellos. Pero a los ricos debería preocuparle. Si por eso que por supuesto, riqueza, era una lástima que a los ricos en 2000 años esa parte de la Biblia no les había preocupado y solo a los camellos. Correcto, excelente. ¿Verdad? Así que no hay ningún problema. El problema es que la riqueza, si tú pones tu corazón en ella, la Biblia dice que ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay mucho que hablar de ese tema. Y la Odisea es una iglesia así. Y Jesús le dice, mira, estás materialmente, pero tú estás mal espiritualmente. Y fíjate tan mal que estaba. Voy a seguir leyendo y con esto terminamos la sesión de hoy. Está buena, ¿verdad? Muy buena. Yo me estoy gozando esto. Muy buena. ¿Qué es lo que dice? Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué riqueza estaba él refiriéndose? La riqueza espiritual. Compra de mí, recibe de mí oro. ¿Qué oro? Es una figura, una metáfora. Algo de verdadero valor para que seas verdaderamente rico. Las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y compra de mí vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué para vestirse? Porque dice que estaba desnudo, ciego y desnudo, con toda la chaqueta, los trajes de lujo, los zapatos de candán,
tú sabes, estaban desnudos. Porque Jesús dijo una vez que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Y cuando, aleluya, perdonen que me emocione, porque es que la verdad es que la palabra de Dios es viva. Por eso es que es bienaventurado el que tiene acceso a ella. Mira, cuando Samuel fue a buscar el sustituto de Saúl, mira esto aplica a este caso, ¿verdad? Respondiendo de nuevo a lo que estamos aquí conversando. Cuando el profeta Samuel fue a buscar el sustituto de Saúl, porque Saúl, el primer rey de Israel, pecó y Dios lo desechó. Dios le dice, vete a casa de Isaí. Él tiene 7 hijos. Uno de esos va a ser el sucesor de Saúl, porque es conforme a mi corazón. Y fue Samuel con el jarrón de aceite, porque servía así, literalmente, la presencia de Jehová, para ungirlo al rey. Y cuando llega el primer hijo de Isaí, que era un hombre así guapetón, bien bello, hermoso, rubio, lindo, Samuel pensó, este es el ungido de Jehová. Y Jehová dijo, aguántate, Samuel. Porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos, sino mira el corazón. No mires la apariencia ni su estatura. No te dejes impresionar por la apariencia y la estatura. Yo miro el corazón. Y pasaron 6 hijos y ninguno era. Samuel le pregunta a Isaí, el papá de los muchachos, mira, tú no tienes más ninguno. Ah, sí, yo tengo un chamaquito, el más joven, apestoso a ovejas y a pasto, que está ahí pastoreando. Dice, no me voy de aquí hasta que yo no lo vea. No me voy. Y cuando viene David, que no sabe lo que está pasando, David no sabe lo que está pasando, manda a buscar, viene con su bar y su callado, su ondita, ¿verdad? Tenía una ondita, porque era lo que usaba para matar los lobos, los osos y los leones, cuando venían a comerse las presas, las ovejas. ¿Qué pasa, papi? Ahí está el profeta de Dios, el siervo del vidente. Y cuando se para así, que Samuel lo ve y dice, Dios le dijo, ese es un gemelo. El menor, el que era reputado como el menos importante de la familia, pero era el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y Dios le dijo a Samuel, un gemelo, que ese lo ungió. Y ese fue el rey David, que es el modelo de rey que hubo en Israel, y también es el modelo del creyente humano, de nosotros. David, yo lo considero, esta es mi opinión, ¿verdad? Humilde, como teólogo y estudioso de la Escritura, que David es el tipo de lo que es un creyente. Dios lo ama, Dios lo salva, Dios lo llena de su espíritu, pero es débil, todavía peca y es vulnerable. Pero Dios lo perdona. Porque si analizamos la vida de David, vamos a encontrar una serie de situaciones muy penosas en David, pero Dios bregó con él. Y tan maravilloso es Dios que nos muestra su gracia en la persona de David, que el descendiente de David sería el Mesías. Y Jesús está en la línea genealógica de David. Y se conoce como, en otros términos, como el hijo de David. Porciones en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, al referirse al Mesías, se lo identifica como el hijo de David, porque era del árbol genealógico de David.
Así que entonces nuestros hermanos de Esmirna, que vestían flamantemente, que tenían un tremendo templo, que tenían riquezas, que tenían comerciantes que vendían púrpura, que vendían colirio, que era el equivalente a las gotas, a los ojos, el colirio. ¿Okay? Por eso habla de ciego, está ciego. Si tienes colirio, porque está ciego. Así que materialmente estaban tremendos, pero el Señor dice, yo soy quien te puede decir qué hacer de verdad. Eso es un mensaje para nosotros, ¿verdad? Ahí tú tienes una forma de tú aplicar lo que el Señor está haciendo con la Odisea y nosotros hoy en día. Contra de mí, yo sí que te puedo hacer verdaderamente bien. Pero miren lo que sigue diciendo el texto. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Con colirio. Ellos tenían colirio físico y Jesús le estaba ofreciendo un colirio espiritual, porque estaban ciegos espiritualmente. Pero miren esto, para mí es uno de los aspectos más interesantes de esta porción y de la misada iglesia. Dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Yo reprendo y castigo a los que amo. ¿Qué está diciendo el Señor? Tú me jugaste, ¿cómo que se llamaba aquel luchador? Hay una frase puertorriqueña que cuando uno quiere referirse a alguien que le pegó mal, Chiquistal. tú me jugaste chiquistal, pero yo te amo como quiera. Es cierto, la recuerdo. Yo te amo. Dice, yo amo y reprendo, yo disciplino y reprendo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea que el propósito del Señor era que esa iglesia y que nosotros, ¿verdad?, al enfrentarnos al llamado de Dios, que nos arrepintamos y cambiemos de conducta. Entonces aquí está la realidad más cruda de la condición espiritual de esa iglesia. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba? Espiritualmente hablando. Dice, aquí yo estoy a la puerta. Dice que él estaba afuera. Era una iglesia que él amaba, pero su comportamiento y su testimonio era tal que habían echado fuera a Jesús. Él estaba afuera. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea que esa es la peor de todas las iglesias. Habían excluido a Jesús de su entorno. Porque Jesús desde afuera dice, hey, estoy a la puerta. Si alguno abre, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En su sentido mundano de abundancia les parecía que no les faltaba nada. Que habían echado fuera al dador de la vida, de Jesús. Así que al que venciere, es decir, el que responda a mi llamado, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, que oiga. Así terminaba las 7 secciones. Terminó así, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, que es un llamado a hacer introspección, reflexión, identificar las cosas que no están bien, enderezarse para agradar a Dios y no violentar su voluntad. Este es el mensaje básico de las iglesias y al mismo tiempo, por ejemplo, las dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, que son iglesias pequeñas, de vuelvo al texto, alentarlas para que sigan adelante siendo fieles aún en medio de la persecución y la tribulación, ¿verdad? Así que con eso terminamos los 3 primeros capítulos de Apocalipsis y entramos entonces el mes que viene a los 2 capítulos que para mí son medulares en términos de lo que pretende el Señor con todos los
otros elementos de Apocalipsis, de juicio, de tribulación, de angustia, de persecución, de inclusive victoria, entre comillas, del diablo sobre la iglesia. Entonces, el capítulo 4 y el capítulo 5 nos presentan un cuadro extraordinario de la victoria de Jesús sobre la fuerza del mundo. Así que con esto terminamos. ¿Cuáles serían esos dos capítulos? Capítulo 4 y 5. Y los mensajes de la iglesia, es el 2. Los mensajes de la iglesia, el capítulo 2 y 3. El capítulo 2 y 3 son los 7 mensajes a las iglesias. Ya el capítulo 4 comenzamos entonces con una introducción antes de los sellos y los juicios y las trompetas y todo esto. Es como un preámbulo para situarnos en el escenario celestial. ¿Okay? En otras palabras, vamos a empezar a develar los acontecimientos del fin, o las cosas que van a pasar inmediatamente y aquellas que van a pasar después, pero eso responde a este contexto, no se da en un vacío. Hay una razón, hay algo primero, hay algo que ver primero antes de entrar entonces a esa simbología de Apocalipsis. Quería hacer dos observaciones y una sugerencia para nuestro próximo encuentro del mes que viene de los capítulos 4 y 5. La primera es que me ha parecido sumamente esclarecedor la contextualización que tú has hecho de los textos de estos primeros capítulos en su contexto del siglo I de nuestra era, y me parece que veo unos paralelismos importantísimos que deben ser resaltados de cómo a nivel sociocultural todo el mundo de la diversidad, de toda esa semiluna de esas 7 iglesias, era un contexto cultural de tipo sincretista. Yo le veo unos paralelismos con los espacios donde aumenta el riesgo de lo que hoy llamaríamos fenómenos de espiritualidades de nueva era, donde de algún modo no hay un conocimiento y una madurez espiritual suficiente para separar el grano de la paja en espacios donde convergen tantas diversidades, tantos sistemas simbólicos diferentes, que poder hacer claras diferenciaciones, pues esos dos capítulos, 2 y 3, pueden ser fuente de criterios de hermenéutica para diferenciar cuando la interpretación sigue siendo sana y cuando está indebidamente contaminado. Y en resaltar esa aportación cuando menciona que en el Evangelio de la Prosperidad los evangelistas de algún modo devienen en sus propios dioses. Recuerdo también que don Arturo, lo mencionó de nuevo, mencionaba que las formas de idolatría que se dan en el mundo contemporáneo son mucho más peligrosas y nefastas que las que se daban en la antigüedad, porque en la antigüedad de algún modo él decía los idólatras vivían adorando el becerro de oro, y nosotros en nuestro mundo contemporáneo adoramos el oro del becerro. Ni siquiera configuramos en una estética nuestro culto, porque está difuso en el culto al oro del becerro. Y en un sentido psicológico, lo que en teología se llama una hipóstasis, una hipostasiación del propio ego humano, en donde cada sujeto dentro de sí mismo hace de su propia imagen de sí mismo su propio sistema de idolatría. O sea que el mundo contemporáneo permite funciones de idolatría que están operando al interior de la propia mente del sujeto desde su egoísmo, y no necesitan las manifestaciones más evidentes en lo externo de las adoraciones explícitas, rituales de los antiguos becerros de oro, lo cual lo hace de mucho más difícil discernimiento e identificación. Esas eran las observaciones. La sugerencia es, si tal vez de la misma manera que esos dos capítulos, 2 y 3, presentaban sugerencias y advertencias
para precaverlos de los desvíos característicos que en cada una de las 7 iglesias se estaba dando, en qué medida esos capítulos 4, 5 o algunos otros nos pueden dar a nosotros sugerencias hermenéuticas para el texto que nos permitan diferenciar de alguna manera cuando estamos asistiendo a la presentación de una interpretación de estos textos que genera desvíos peligrosos que me parece que están en el espacio contemporáneo. Pues yo desde mi perspectiva de psicólogo pudiera decir que algunos pensamientos de tipo paranoide y algunos pensamientos de lo que llamamos modalidades de teorías de conspiración pueden tener un elemento en un desvío de falsa doctrina y en una lectura inadecuada de los símbolos específicos de este libro. Y tal vez creo que le haríamos una aportación a la comunidad de nuestros futuros oyentes si incluimos algo de eso. Definitivamente, yo creo que sí, que faltaríamos al propósito de este esfuerzo, sino dentro de la exégesis del libro no buscamos una aplicación, que es básicamente lo que tenemos que buscar. Un exégesis en ausencia de aplicación, pues es solamente eso, un exégesis. No hay una incorporación de lo entendido a nuestro corazón. O sea, la palabra de Dios, si la leemos intelectualmente, como cualquier otro libro, difícilmente opera algún cambio en nosotros. Pero si la recibimos y la aceptamos, entonces ahí vamos a ver eso. Y eso se da en el contexto de uno entender y aplicar. ¿Okay? Así que todos los próximos capítulos, igual que el 2 y el 3 y el 1, vamos a estar buscando formas de entender bien qué es lo que se dice ahí, explicar bien los símbolos y luego qué significa eso en arroyo de habichuela, cómo podemos nosotros entenderlo y vivirlo. Y ustedes van a darse cuenta que no hay nada dantesco en la simbología del Apocalipsis y no hay nada del medioevo. El problema con los símbolos del Nuevo Testamento del Apocalipsis es que lamentablemente la iglesia corrompida del medioevo, para manipular a los pobres feligreses, comenzó a utilizar esa simbología dándole un matiz literalista totalmente, de manera que ustedes lo van a ver en las pinturas y en los esculturas donde hay gárgolas dentro de la iglesia y hay unas caras feísimas. Usted va a ver las pinturas del infierno así, las llamas y la gente con rostros aterrados, ¿okay? Demonios, los demonios con tridentes atormentando a la gente, y eso es lo que la gente veía cuando entraba a la iglesia. Eso es lo que la gente, los clérigos le decían, pero la historia se repite. Hoy en día hay gente en el mundo confesional evangélico donde ha acabado ocurriendo algo parecido. Entonces viene y utiliza eso para meterle miedo a la gente, literalmente aplicar unos símbolos que no tienen nada que ver con lo que dice. Es decir, que eso tú puedes estar convencido que lo vamos a hacer porque es mi responsabilidad. Y si tú entiendes que habría una brecha en el currículum, me llama la atención y lo manejamos. Pero perderíamos el tiempo si vamos al Apocalipsis y no buscamos la manera de incorporar eso de forma saludable. Yo quería agradecer al doctor Ortiz Noble por esta maravillosa experiencia de tipo espiritual y catedrático simultáneamente. Me parece que es una de las grandes necesidades de la catequesis espiritual y psicológica de nuestros tiempos, que se pueda dar una convergencia armoniosa entre una capacidad
de lozanía y de apertura y de disposición a la trascendencia como creyente, pero también un alto sentido del rigor hermenéutico y un alto sentido del estudio para tener un esclarecimiento que honre la noción racional e irracional dentro de ese gran conjunto de lo sagrado, de lo santo y de la experiencia del misterio inefable en nuestro limitado idioma, como dice en otras personas, le llamamos Dios. Gracias por esta comparecencia y siempre sabiendo que todos lo sabemos entre todos y sabiendo que seguimos recibiendo de cada uno de ustedes y seguimos haciendo nuestra pequeña aportación en el gran conjunto de la responsabilidad humana colectiva de nuestros tiempos. Muchas bendiciones y gracias.